Bueno, bueno. Bueno, vamos a largar. ¿Cómo dudas, consultas para el sábado? ¿Cómo estamos acá? ¿No hay dudas, consultas? Profe, disculpe, ¿no íbamos a ver el de Lunch que Sí, quedó sí, el miércoles? Ese ahí, era, ahí, me ahí, quedó. ahí lo vemos. ¿Te acuerdas, Ricardo, que te comenté del ejercicio de lunch? Ah, sí, ya lo busco yo, ¿querés? Dale, A ver, dale, 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 ¿dónde porque el lo otro día estuvimos ahí viendo algunas ejercicios y había ahí algunas diferencias, ¿te acuerdas, Candela? Entonces, vamos a la fuente, le vamos a preguntar a Ricardo, que es el especialista en eso, que nos ayude. Pero eso se tomó en el parcial este, ¿no? En este no, está estudiando para el primer examen. Ah, Voy a sacar la sala de espera porque te vuelve loco. Ay, que salir. Bueno, ¿qué otra duda? Por los prácticos, si no hay dudas, solamente hay eso del recuperatorio para el sábado. Los prácticos, ¿cómo van? ¿Cómo arrancaron? ¿Pudieron comenzar? Qué complicado. Bueno, vamos a ver los equipos entonces. Bueno, a ver, ¿cómo estamos posicionados con los trabajos prácticos? Ahí va. Ya te digo cómo estaban hablamos de los grupos. el estudio de oportunidades debería estar revisándose y trabajándose con la parte de límites del proyecto y oportunidades. Tienen todos los elementos ya un par de semanas antes del receso y ahora deberían tener todos los elementos para trabajar. A ver, Eve Machado, ¿estás allí? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? A ver, ¿qué me podés comentar del trabajo práctico? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo están trabajando? Nosotros, la verdad que estamos, sinceramente, estamos como medios atrasados, porque, bueno, con todo lo de los parciales, en las vacaciones hemos tenido que entregar otros trabajos, pero estábamos arrancando el estudio de oportunidades. Bien. ¿Y qué tienen del estudio de oportunidad? ¿Están comenzando? ¿Qué significa iniciar o comenzar? Habíamos, bueno, nuestro tema era el biocombustible que provenía del maíz. Y bueno, habíamos estado buscando indicadores del PBI, de, bueno, más o menos cómo se manejaba o cómo era la industria acá en Argentina, si había industria de obtención de biocombustible mediante maíz en Córdoba, Bien. y cómo ha sido la evolución de las ventas Bien. acá en Argentina, que bueno, eso sí hemos podido ver que había tenido como una creciente baja, sobre todo el año pasado. Ok. ¿Pudieron estudiar los oferentes actuales? ¿Quiénes son sus potenciales competidores? ¿Llegaron a ese nivel de información o todavía están más en la etapa No, de profe, la verdad demanda? que todavía no. Bien, ok. A ver, Velasco Santi, Buenas, profe, ¿cómo le va? ¿cómo Nosotros estamos estás? en una situación parecida a la compañera. Nosotros nos vamos a dedicar a la industria del plástico. Teníamos pensado, estábamos analizando uno de mis compañeros es amigo
no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es una empresa grande acá en Córdoba que podíamos ir y tomar ideas, digamos. Ujú. Entonces también, habíamos sacado información en internet para el estudio de oportunidades y estábamos en eso, digamos. Ok. Sofía Mercado. Sofía, ¿estás? Matías Loza. Hola, profe. Mati, ¿cómo andamos? Bueno, con nuestro grupo íbamos a hacer la fabricación y distribución de hamburguesas congeladas. Y bueno, lo que estuvimos haciendo es más que todo buscar las fuentes, ya tenemos más o menos juntando de dónde vamos a sacar toda la información y limitando el proyecto. Bien. Mati, ¿y cuál es el alcance del proyecto? ¿Que han De definido alcance, de alcance nacional. territorialmente nacional y como producto que van a comercializar? O sea, más allá de las hamburguesas congeladas, ¿cuál va a ser el formato del producto comercializable por ustedes? La verdad que no definimos eso, pero pueden ser, no sé, paquetes de 4 hamburguesas congeladas, como para vender en los supermercados y eso. Ok. ¿Y ustedes en la cadena de comercialización hasta qué eslabón llegarían? Y seríamos distribuidores de vender a mayoristas, no venderíamos al consumidor final. Ok. O sea, ustedes tendrían la producción. A priori la producción va a estar en un solo punto del país o va a tener varios puntos de fabricación. No, a priori en un solo punto del país. Ok. Y haces logística a todo el territorio o alguna región del país. Eh, Habíamos pensado nacionalmente, a medida que vayamos avanzando, si vemos que por ahí la logística se complica, lo limitaríamos a regional. Bien, un poco Mati, te hago estas preguntas, pero la idea es que interactuemos y los otros grupos también puedan sacar provecho de esta charla. Por eso te uso un poco de ping-pong y de preguntas y respuestas para que esas mismas preguntas o consultas se las formule cada grupo. Tened en cuenta que eso trata de definirlo rápido, porque no es lo mismo buscar información para un perfil de los habitantes de todas las provincias del país que tienen distintas condiciones, distintos perfiles, distintas costumbres, distintos usos y tradiciones alimenticias, que concentrarte en una provincia, o concentrarte en una región o concentrarte en determinadas localidades de una provincia. Si bien uno normalmente se ve tentado a plantear los proyectos a nivel nacional, tiene que tener el recaudo de que debe acceder a información a nivel nacional, pero no me refiero a indicadores nacionales, me refiero a conocer los distintos perfiles de mercado que se presentan en todo el territorio. Y no necesariamente es homogéneo a lo largo y a lo ancho de todo el país el perfil o conducta de consumo de sus clientes, o de sus potenciales consumidores, no clientes. No sé si me explico en lo que les quiero comentar, a veces cuando uno define un alcance tan amplio. ¿Es posible? Sí. ¿Es un proyecto válido? Sí. ¿Se puede avanzar con ese proyecto? Sí. Lo que sí tengan en cuenta es que en base al alcance que ustedes han definido, van a tener que hacer el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, el estudio de la distribución, logística. Todo el estudio de sus proyectos va a cubrir ese alcance. Entonces implica otros niveles de estudio de cómo van a ser las cadenas de distribución, cómo van a ser los niveles de inversión que va a requerir para cumplir con ese mercado. En todas las 10 unidades que hemos visto, va a tener que respetar
ese alcance. Entonces, es valioso tratar de definirlo rápidamente, y si tienen que redefinirlo y ajustarlo para más o para menos, lo que sea, hacerlo pronto. ¿Para qué? Para que la búsqueda de información, que es la etapa en la que están ustedes, puedan focalizarlo con ese objeto. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, a ver, Julieta Cravero. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, todo bien. Nosotros elegimos el producto ladrillos huecos. Estamos bastante bien con el trabajo, pudimos buscar bastante información. Primero, bueno, hicimos una breve descripción del producto como para tener un poco idea, o sea, la diferencia con otros ladrillos que puede haber en el mercado. Y después analizamos la industria manufacturera y la industria, o sea, la industria manufacturera para ver, vimos algunas estadísticas porque es justamente la industria donde nosotros vamos a producir, y después vimos otras estadísticas de la industria de la construcción, que es donde nosotros vamos a vender, digamos. Bien. A priori, ¿quién sería tu cliente? Por el momento definimos corralones de materiales de construcción y no, creo que eso habíamos definido, si no estoy mal. Bien, bien. Esta pregunta que le hago a Julieta suele ser una pregunta que me encanta escuchar de Julieta esa respuesta, porque el cliente es bien definido y uno podría haberse tentado en responder el que construye la vivienda Claro, como cliente. No, y ese es el usuario, el consumidor, claro, con el que vos vas a tener la transacción comercial, que es tu cliente, que es quien decide comprarte a vos, comprarle a otro proveedor, o comprarte tal cantidad o de tales características, es el corralón. bien, Entonces, siempre tengan presente esa diferencia. Y esto también va de la mano cuando hagan los análisis de precio. Llevándolo a otros casos, supongamos algo de consumo masivo, como por ejemplo una latita de tomate procesado, lo que fuese. Uno de los errores habituales cuando uno define un precio es no analizar correctamente la estructura de precios que hay a lo largo de toda la cadena de comercialización, y tal vez uno plantea un proyecto como fabricante o mayorista, y si toma el precio de góndola, va a tener una distorsión que en el proyecto va a ser erróneo el análisis del proyecto, y obviamente va a inducir a decisiones erróneas de quien tome definiciones en base al proyecto. No sé si me expliqué en el ejemplo. O sea, sí, sí, cada sí, vez que ustedes definen un alcance del proyecto, desde el punto de vista del producto, del territorio al cual van a llegar y desde el proceso de comercialización, esa definición tiene muchas implicancias. Más allá de la búsqueda de información y de estudiar lo que hablábamos al principio, también tienen que ser muy cuidadosos en el manejo de la información. Y el caso más concreto y visible es el precio. ¿Por qué? Porque en varios proyectos siempre observamos año tras año que suele haber una confusión y utilizan precios de otra etapa del proceso de comercialización en sus proyectos. Entonces, ese valor que utilizan no es correcto para el proyecto. ¿Es un bien, precio de góndola? Sí. ¿Es un precio real que paga el consumidor? Sí. Pero ustedes no tienen el supermercado donde consumen. Ustedes no son el mayorista, ustedes son el productor, no únicamente. Con lo cual, hay un escalón de precios que, si ustedes alteran esa lógica, el análisis que hagan en la formulación y en la evaluación del proyecto va a estar viciado de esa distorsión. Por eso siempre tengan en claro cuáles son los alcances del proyecto en todos estos aspectos. bien, bien, perfecto, profe. Y después buscamos algunos datos Otra de... pregunta. Sí, perdón. Y territorialmente, ¿qué cubrirían? No sé si lo dijiste y no lo...
no los No, retuve. no lo dije todavía. Pensamos vender dentro de Argentina, todavía no definimos bien las provincias a las cuales venderíamos, pero la idea es traer la materia prima, que es la arcilla, de Buenos Aires, que las principales localidades que producen arcilla eran Olavarría y no me acuerdo cuál otra. Eh, y después, bueno, no sé cuáles serían nuestros compradores. Como dije, todavía no definimos las provincias que serían nuestros principales compradores. Ujú. Bien. Bueno, ¿hay algún otro integrante del mismo grupo, Julieta, en esta clase? Sí, Sofía. Sí, profe, yo acá Bien, Sofía. estoy. Bien. Estás sacándonos una foto con esa imagen. Sí, sí. Bueno, bien. ¿Y como grupo cómo están trabajando? Porque En- acá hay otra realidad, es un trabajo que va a demandar de un trabajo, digamos, es un ejercicio, un trabajo práctico que va a demandar de ustedes como equipo de mucha sincronización, de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo y de muy buen diálogo y muy buena predisposición para una convivencia armónica en lo que queda del año en un proyecto que sabemos y conocemos que tiene una gran demanda de dedicación de parte de ustedes. Entonces, también otra faceta a tener en cuenta es el compañerismo, el diálogo, y desde ya les anticipamos que siempre traten de predominar el buen diálogo, el buen trato y la armonía en el grupo, porque es un trabajo práctico a veces pesado, y cuando un trabajo práctico es pesado y extenso como este, si alguno baja los brazos o no aporta al nivel que viene aportando el resto del grupo, empiezan a generarse algunas dificultades. Entonces, una recomendación que me atrevo a transmitirles es: traten de trabajar siempre codo a codo y empujar de la manera que se organicen, pero trabajen en forma solidaria. Hasta el momento se han dividido tareas, ¿cómo se están organizando? sí, en un primer momento nos pusimos todos a buscar información y ver también de dónde podíamos ir sacando. Y después acomodarla y más o menos definir qué era lo que teníamos, con qué nos quedábamos, para poder centrarnos, focalizarnos en algo, pero lo fuimos haciendo todos, o sea, todos aportando y buscando información. Y ahora ya más o Bien. menos lo tenemos como más estructurado. Ok. ¿Y qué estimación de plazo creen que pueden estar en condiciones de estar haciendo una presentación de la unidad de mercado? ¿Qué tan lejos se ven o cerca de tener una primer versión presentable de su unidad? No, por ahora no sé, profesor. Creo que esto me parece que el de oportunidad lo tenemos bastante listo. Nos faltaría hacerle como hasta una conclusión, creo, y definir algunos aspectos, y después nos tendríamos que poner, creo, más con el estudio de mercados. Bien. Ok. Bueno, avancemos rápido, no nos demoremos mucho. No caigamos en el síndrome del estudiante. No sé si ya se los comentó Guillermo, Ricardo, el síndrome del estudiante, para no repetirlo. No, no fue comentado, no fue comentado. No fue hablado. Bueno, a ver, vamos a hacerlo, lo vamos a plantear como una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo la sensación de que en un examen, antes de entrar, si hubiese tenido una semana más, llegaba re cómodo? Levante la mano el que tuvo esa sensación alguna vez. Oh.
Sí, siempre, profe. Muy bien, Santiago, muy sincero. ¿Quién más? Sí, Como profe, que siempre cuesta arrancar por ahí, estudiar y una vez que agarras el ritmo de estudio ya es tarde. Bien. ¿Alguien nunca sintió esa sensación, valga la redundancia? ¿Alguien puede levantar la mano diciendo, nunca me pasó? Bien. Es un efecto que se da, es común, lo hemos vivido todos, lo hemos vivido como estudiantes y muchas veces lo trasladamos, lo vivimos en otras actividades. Y es muy simple, a veces uno cuando le tiene que rendir una materia, busca la información, de alguna manera pone una vara de estimación de cuánto le va a llevar procesar y estudiar eso, busca la fecha del examen y dice, rindo el lunes 15, me va a llevar o me va a demandar 15 días de estudio, entonces comienzo el día primero, total sé que en 15 días debo estar en condiciones para rendir. Pero lamentablemente pasan cosas en ese interín de plazo que son externas en algunos casos, a veces cuestiones internas, a veces mala estimación de esos 15 días, a veces aparece más material de estudio o distintos factores que hacen que uno en esos 15 días no sean suficientes. Entonces, es el síndrome del estudiante. Nos vamos al final, estimamos cuánto nos va a demorar y desaprovechamos desde el presente hasta el día primero de capitalizar ese periodo. Entonces, no caigamos y tratemos de evitar siempre en nuestras vidas, sobre todo profesionales, no caer en ese vicio. O sea, si tenemos 30 días para el examen, no estimemos cuál es el mínimo día, la cobertura de días para rendirlo, y desaprovechemos el periodo entre hoy y el inicio de ese mínimo día de cobertura. En esta materia y en este trabajo práctico extenso, eviten caer en eso. Y como sabemos que puede pasar, es que los vamos a guiar, les vamos a pedir presentaciones intermedias, vamos a tener charlas periódicas para que no caigamos ni ustedes ni nosotros en ese vicio y después lleguemos a final de año y tengamos una dificultad para superar la materia. Ustedes, la mayoría de los grupos hasta ahora lo que han hecho es búsqueda de información. Es el primer escalón. Todavía falta todo el proceso de análisis de eso, todavía falta insertar en esa realidad o en esa historia más realidad la proyección de la incorporación del proyecto de ustedes y en base a eso poder proyectar a futuro cómo se van a comportar los distintos parámetros que influyen. O sea que la búsqueda de información es esencial, es básica y es la piedra basal, pero es el primer escaloncito de toda una escalera para llegar hasta la unidad número 10. Entonces no se relajen con eso. Avancen rápido, chicos, por favor. Y para lo cual van a contar con nosotros tres en este curso y en el 4D2. Pónganse en contacto, usemos las reuniones semanales para seguir los trabajos prácticos, lleven inquietudes, porque es el momento de aprovecharlo. Bueno. ¿Algún otro grupo está presente de los que distinto de los tres que hablaron? Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ana es mi nombre, nosotros, hay otro compañero del grupo también conectado.
Nosotros tenemos una duda, yo le mandé un mail al profe Guillermo anoche, porque nos pasó lo siguiente, habíamos empezado como muy emocionados con el tema plásticos, bioplástico, reciclable, toda esa industria. Después nos dimos cuenta que era un poco difícil el tema del reciclado, entonces decidimos ir directamente por el plástico común y habíamos elegido el rubro de juguetes. Y después, charlando con el profe, también nos dimos cuenta que era muy alta la competencia en ese mercado, porque teníamos que competir con China, que era como muy, en la industria era como una importante figura, entonces decidimos a último momento, o sea, se nos ocurrió la idea de cambiar. Pasa que estamos haciendo como trabajos prácticos para varias materias y coincidimos en que en varias estamos haciendo la industria del plástico y habíamos recolectado buena información en lo que era plástico. Entonces decidimos cambiar el producto y en vez de hacer juguetes, se nos había ocurrido abocarnos al rubro de las gaseosas, que era otro de los rubros que nos habían propuesto los profes de la cátedra, y decidimos ver el tema de los envases. Investigamos un poco y llegamos a que la mayoría de las empresas que hacen gaseosas tienen sus propios envases o compran directamente la Proforma, que es como si fuera el tubito. Entonces, la idea nuestra era trabajar sobre eso, digamos, o sea, sobre la Proforma y distribuir, o sea, íbamos a tener un mercado muy variado porque habíamos pensado en empresas como la Coca o grandes multinacionales y de pronto una empresa bien regional como ser, no sé, Manaus o la Priti, incluso acá en Córdoba, también tiene la misma fabricación de envases y todos a nivel general son muy parecidos, o sea, todos nacen de la misma Proforma y es como el mismo proceso, digamos. Y también tuvimos la oportunidad algunos de visitar fábricas de plástico en las vacaciones y demás por otras materias, y nos dimos cuenta que el principal material que se usa es el PET, que acá en Argentina se consigue importado, pero la mayoría de las empresas lo compran directamente a gente que se dedica a importar el PET de otros países. Y bueno, nos pareció como algo bastante accesible y que se podía estirar hacia varios mercados, apuntar a varios mercados y era como una buena opción para analizar, digamos. ¿Qué te referís cuando decías apuntar a varios mercados? Que podemos apuntar ya sea a grandes empresas como la Coca-Cola, multinacionales, o a un mercado más regional, más seccionado y más, con menos competencia, digamos. Ok, bien. No sé si es válida la idea, la opción. ¿Y ya lo charlaste con qué profe lo viste? ¿Con Ricardo o con Guillermo? No, le escribí un mail al profe Guillermo, pero fue Sí, como, sí. o sea, la última decisión fue como medio repentina. Nosotros con el profe habíamos estado charlando el tema de los juguetes y bueno, con la ayuda de él nos dimos cuenta que era medio difícil. Me pasa que Guillermo reniega de los juguetes porque paga estos chicos que tiene. Yo siempre le digo, a ver, competir con los chinos es muy difícil en los costos. O sea, si quieren hacer algo, tienen que hacer algo con una innovación, algo que sea a lo mejor algo con un desarrollo más apuntando a un juego intelectual, algo por el estilo, que sea un plus, que no sea por el costo en sí. Si no, es muy complejo. Pero, a ver, siempre le digo lo mismo, no esperen que su proyecto sea rentable. El proceso es hacer la evaluación y hacer el estudio. Si no da, habrá alternativas, habrá acciones, pero no desestimen proyectos porque no sea rentable o porque les tengan miedo a competir, ¿no? Bien, bueno, revisamos el alcance, o revisen ustedes chicos primero, reformulen un poquito más con esta información la idea, el alcance de ustedes, y lo circulan y lo cerramos, así avanzan con eso, digamos, teniendo obviamente el ok de Guille. Claro. Bueno, Ahí, gracias. ahí le respondo el mail un poco largo, Sí, está pero le bien. respondo. Se quedaron Gracias. sin tinta, menos mal que no andan mal las impresoras. ¿Verdad? Bueno chicos, ¿algunos de los que están aquí recuperan? Ok. De los chicos que puse en la lista,
Guille recién. ¿Se encuentra alguno? Lucía Magliano, Valentín Rusconi, Agustín Usey, Sofía Bisani, María Inés Solá y Rodrigo Bustamante. ¿Están presentes algunos? Me parece que no. Por eso se lo escribí por el Telegram, viste, que me escriban. Me parece que no se están conectando esos chicos, esas personas. Bien. Si ustedes los conocen o son miembros de los grupos, por favor transmítanle que necesitamos ponernos en contacto con ellos por el tema del recuperatorio. Si alguno lo conoce, háganos el favor de transmitirle. Bueno, ¿alguna otra consulta, Richard? ¿Cómo estás? Ahí yo digo, Guillermo recibió una consulta sobre un cálculo del ANGE por método contable y método común técnico, y ahí lo estuvimos analizando con Guillermo y está bien el ejercicio como está resuelto en el Excel, actualizando el valor residual menos el valor del libro. Hay que actualizar ese término, cosa que en la fórmula, cuando la escribimos en clase, no le pusimos el factor de actualización en ese último término, los demás están bien. Aclaro ese punto porque es un ejercicio que preguntaban por ahí. Tomen nota de eso, se actualiza el último término del valor contable. De hecho, el análisis sería así: cuando lo vendo al equipo, lo vendo en el año 8, y cuando lo analizo en el año 0, entonces tengo que retrotraer todo el día de la inversión. Por eso se tiene que actualizar. La fórmula de Lange, chicos, tiene 3 componentes básicamente: la inversión, los costos y el valor residual. Ambas componentes de esa polinómica, digamos, las 3 componentes de esa polinómica, todas se tienen que llevar al año 0, que es el momento en el cual los podemos sumar y poder tomar una decisión comparativa con respecto a otro contexto. Más allá, digamos, más allá de la fórmula, en sus cabezas siempre tengan en cuenta eso. Tienen que llevar, no trabajan a valores corrientes, lo calculan a valores corrientes, pero tienen que llevar para hacer los análisis a un momento comparable, que siempre es el 0, llevarlo al momento comparable. Las 3 componentes. Si la inversión fuese modular, también pasa lo mismo. La inversión en el año 0 se toma igual, pero las inversiones en otros periodos también se actualizan. Los costos de operación y mantenimiento, que se presumen son a partir del momento 0, también se actualizan todos ellos. Y el valor residual, como bien decía Ricardo, que va a ser un ingreso al momento de desprenderse del bien al final del proyecto o al final de ese periodo bajo análisis, no está en el momento 0, está allá, está en el futuro. Lo tienen que traer. Más allá de la fórmula, chicos, que se haya puesto o no, es una cuestión de asimilar la metodología. Lo que hacemos es tomar 3 parámetros: inversión, operaciones y valor residual, y a esos 3 parámetros los tenemos que llevar a un mismo condición para poder compararlos, sumarlos, y esa suma compararlo con lo que estamos verificando si nos conviene o no una alternativa o la otra. ¿Se entiende, chicos? ¿Que fueron todos? Sí, profe. Bien. Era como la duda, que me parecía que era así, pero como no lo decía la fórmula, capaz no era así. Entonces siempre está bien y me parece correcto la consulta, apropiada la consulta, más allá que haya habido una fórmula que no fue completa, lo que sea.
ustedes mismos hagan esos análisis siempre y tienen que ser los primeros en advertirse y advertirnos estas cosas. Así que te agradezco la consulta. ¿Había alguna otra consulta o inquietud? Bueno. ¿Cómo vamos a seguir el resto de esta mitad de año? Hemos hablado y repetimos hoy con los chicos lo mismo, que hoy lo usábamos de consulta y de como para avanzar por el trabajo práctico, pero hemos armado un día, lunes, y miércoles un día y un día, o los 2 días para trabajar con el trabajo práctico, o avanzar sobre cuestiones comunes de trabajo práctico y dividirnos por sala cada uno de los grupos. Del 1 al 7 a mí me tocan los mejores, del 8 al 14 a Guillermo, y del 15 al 21 a vos. Así, como yo siempre me quedo con los mejores grupos, los que mejores ponen. Así lo decido unilateralmente, Ricardo, así. De recursos nos quedamos con 7 grupos cada uno. Nos separamos de los grupos y vamos trabajando alternativamente. ¿Todos tienen claro cuál es el número de grupo que tienen? Sí, profe. ¿Cuál es el tuyo, Julieta? El número 4. Bien, te tocó, Bueno. tuviste la mala suerte. No, bueno, no, lo podemos cambiar. Guillermo, te cambio 2, te cambio el 7 y el 8 por el 4 y el 5, no sé, me da lo mismo. Es como la figurita de los mundiales. Las Panini, ¿te acuerdas? Sí. Ya hemos hablado de las guías de control y de las tablas, ya las tienen los chicos. No sé si las terminamos de colgar recién en el SharePoint como material, pero bueno, ya están las guías de control y las tablas en poder de los chicos. El lunes empezaríamos ya dividiéndonos por grupo para ver el avance de la unidad 1, de la guía de control 1, y que ya daríamos casi por cerrada. Y empezaríamos con la guía de control 2, que es todo el estudio de mercado, y profundizando toda la primera parte. Esa es la idea. Por ahí vamos. Ya hay promesa de que se han puesto a trabajar y de que van a trabajar mucho más que antes. ¿Hay algún presente que prometió eso? Sí, yo creo que Eve Machado estaba y había muchos por ahí. Además, la idea es esa, Vicente, trabajar dividirnos en grupo y trabajar un día y un día. Si precisamos todos juntos para aclarar, o si precisamos en grupo, seguir en grupo. Hacer un día de consulta y un día de avance, de presentación. Para ya tener fecha de presentación de las 3 presentaciones antes del final o de las 2 presentaciones antes del final. Sí, genial. Bueno, ¿algo más para hoy? No hay consulta, no hay alumnos del recuperatorio. Nuevamente, chicos, les pido el favor de que si conocen a la lista que pasó Guillermo, denle un aviso de que estamos necesitando dialogar con ellos. Ahí ya se empezaron a conectar a escribirme a algunos de los chicos, así que de las personas, mejor dicho. Ahí veo si les puedo decir que se conecten ahora y si no les escribo por mail. Bueno, liberamos a los chicos que no tienen más consultas por hoy, o nos queda algo más por... La semana que viene arrancamos ya con la división de los grupos, ya saben, del 1 al 7, del 7 al 14, el 15 o del 1 al 7, del 8 al 14, y ya vemos cómo vamos. Empiezan a traer el documento así lo vamos viendo. Y hacemos una revisión de
los documentos y vamos avanzando, tomamos uno como ejemplo y vamos discutiéndolo. Bien. ¿Qué grupo se ofrece para arrancar el lunes con esa metodología? Así rompemos el hielo. A ver, Candela. A ver, Agustín Contreras. No, profe. Lucas. Agustín. No Muy puedo elegante. poner en el juego y comprometernos para el lunes. Es la realidad, profe. Andamos. Yo estoy en el mismo grupo que Matías. Así que nada, seguimos buscando información y bueno. Y con las otras materias también. Por eso no me quiero comprometer para este lunes. Bueno, pero no le tengas miedo. Si todos tenemos que dar los mismos pasos. Lo que tengan para el lunes, preparen, lo vemos, lo charlamos. Hagamos así. Perdón, Vicente. Hagan unas líneas y el que esté mejor lo trae y trabajamos sobre eso. Pero no le tengan miedo. Todos hagan unas líneas. Trabajemos. A ver. ¿Sí? Nadie los va a crucificar porque ahora, si traen la hoja en blanco, me empiezo a preocupar que no vamos a llegar a tiempo en hacer el proyecto en 2 o 3 semanas, ¿no? Es por eso. Profe, nosotros nos ofrecemos. Vamos, Bueno. ahí muy bien, Mercado. Se suma un punto en el trabajo práctico. ¿Qué número de equipo es De usted? grupo. 4, ¿Qué es el número? mismo que Julieta. 4. Qué mala suerte, Ricardo. Ricardo no da punto extra, así que... No, es una lástima. Pero siempre pensé que mis grupos eran los mejores, pero bueno. Bueno, profe. Bueno, muy bien, Sofía. Felicitaciones al grupo. El lunes, entonces, nos juntamos nuevamente y arrancamos con ustedes como caso testigo y de allí comenzaremos a desarrollar las dudas, inquietudes que le surjan a los otros grupos. Y de esa forma vamos arriendo a todo el curso. Para las otras presentaciones no vamos a dar la opción de que elijan. Haremos al azar o seleccionaremos de los grupos que no se postulan voluntariamente para que participen. Así que está bien, Sofi, que se propongan primero. Bueno, ¿algo más? A ver. Juan Agustín